Vamos a trabajar con este pequeño proyecto que son una plaza comercial que tiene unos locales comerciales y vamos a ver cómo podemos crear etiquetas personalizadas para algún documento, ya sea en planta, en algún alzado, alguna sección, o en este caso vamos a verlo de una forma más gráfica en un documento 3D, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí es una serie de locales comerciales y la simulación de una tienda departamental en la parte de hasta arriba, donde necesitamos, por supuesto, tener un control y un inventario de todos los objetos que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos meter nuestras propiedades, cualquier información que queramos, por ejemplo, proveedor, costo, capacidad del mueble, algún código, el ID, alguna fecha de mantenimiento, etcétera. ¿Cómo podemos añadir toda esta información tanto a los objetos como a todos los elementos constructivos que tenemos en nuestro proyecto? ¿Ok? Entonces, vamos a generarlo. Vamos a generar un nuevo documento 3D, que es donde vamos a colocar en primera instancia esas etiquetas. Me voy a ir a la planta. Y aquí vamos a trazar un marco de selección para cubrir toda el área de un local en específico. Lo voy a mostrar en 3D. Aquí tenemos esta sección. Voy a hacerlo a partir de mi visualización. Recordemos que en el mapa de vistas nosotros podemos estructurar todo el proceso, cómo se le va añadiendo elementos constructivos y podemos visualizarlo a partir de los pisos, ¿no? Por ejemplo, la primera planta, el primer piso, segundo piso, tercer piso, todo lo podemos ir viendo de una forma constructiva. Entonces vamos a trabajar con un área del tercer piso, por eso quería esta visualización, para que ya me la pusiera en corte. Y ahora sí, a partir de ese corte, me voy a ir a la planta para poder visualizarla, ¿no? De esta forma ya puedo ver el plafón, hay algunas capas ocultas, entonces vamos a activarlas, vamos a activar todos los elementos para poder ver ahora sí las instalaciones, los elementos estructurales, etc. Este elemento es un compuesto, el cual es un forjado, que en un solo elemento ya tenemos el espacio de aire para instalaciones, el plafón, la losa de carga, un acabado, ¿ok? Entonces vamos a generar un documento 3D con el mobiliario que tenemos en esta esquina. Entonces para ello vamos a visualizar una vista axonométrica. Vamos a cambiar de posición la cámara para alguna que sea más conveniente. El otro lado. Muy bien, vamos a trabajar con esta visualización y una vez que ya tenemos acomodada nuestra perspectiva, nuestra vista axonométrica, vamos a generar el documento 3D. Para ello simplemente tengo que darle botón derecho en la ventana 3D y decirle nuevo documento 3D desde el 3D. Le voy a poner como nombre etiquetas IFC y le vamos a decir crear, ¿ok? Ya tenemos nuestro documento 3D y actualmente las etiquetas me permiten indicar cuál sería la superficie, si tenemos puertas, cuáles serían las puertas, las dimensiones de alguna puerta de ventana, como cierta información básica o genérica. Nosotros la que vamos a ocupar es la etiqueta de etiquetas y categorías, que es la pestaña que encontramos dentro de cualquier elemento constructivo, donde vamos a añadir aquí esta información, ¿ok? Entonces, para ello, cuando yo me voy a la planta, si selecciono alguno de los objetos y abro sus definiciones, tengo en la ventana de las definiciones del objeto la pestaña de etiquetas y categorías. Es aquí donde encontramos los parámetros que vienen por defecto, por ejemplo, el ID, función estructural, posición, clasificación, etcétera, ¿no? El ID vamos a añadirlo como parte de la etiqueta y en la parte inferior tenemos lo que son las propiedades IFC, que aquí es donde nosotros precisamente podemos colocar toda la información necesaria para cualquier objeto. Entonces, paso número 1 que tengo que hacer es fijarme qué tipo de elemento IFC es con el que voy a estar trabajando para saber
dentro del esquema IFC, a dónde es donde le voy a dar esas propiedades. Entonces aquí yo veo que como fue un objeto generado y guardado como parte de la biblioteca, se genera como IFC Building Element Proxy, ¿ok? Esto lo tengo que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir al esquema IFC. Para ello vamos a acceder desde el menú Archivo, Especial Archivo, IFC 2x3, y aquí vamos a encontrar todo lo referente a IFC. En este caso, con el que vamos a trabajar, que sería las definiciones del esquema IFC. Y aquí, del lado izquierdo, vamos a encontrar todos los tipos de elementos IFC. Tenemos, por ejemplo, las puertas, los forjados, escaleras, los muros, etc. Entonces, por eso me tenía que fijar en el objeto qué tipo de elemento era, para seleccionar este elemento y en este elemento asignar esas propiedades, ¿ok? Entonces, vemos que se trata de un IFC Building Element Proxy, y aquí ya tengo una serie de presets con ciertos parámetros que ya venían preconfigurados, pero entonces vamos a ver cómo poder generar nosotros nuestros propios parámetros. Lo primero que tenemos que hacer es decirle que queremos una nueva propiedad. Me pregunta a qué conjunto de propiedades pertenece, pero yo voy a crear uno totalmente personalizado para no confundirme con los presets, los que ya vienen, ¿ok? Entonces le voy a poner, por ejemplo, mis iniciales, nombre de la propiedad OS, y ya dentro de esta propiedad puede ser el nombre de la empresa, el nombre del proyecto, en este caso fueron mis iniciales. En este caso ya vamos a indicar qué tipo de propiedad y qué valor tendría, ¿ok? Perdón, el nombre de conjunto de propiedades es la referencia que vamos a tener, y ya el nombre de la propiedad es qué información vamos a querer colocar aquí adentro. Entonces vamos a empezar con una muy sencilla, que sería el ID del elemento, ¿ok? Ya hay una etiqueta específica para ID, pero como la vamos a combinar con diferentes propiedades, entonces vamos a añadirla, y también para empezar de una forma sencilla, ¿ok? Entonces quiero que me muestre el ID de los objetos para yo ponerla a una etiqueta, ¿ok? Entonces le digo OK, y se crea mi conjunto de propiedades que se llama OS, y dentro de ese conjunto tengo el ID. El ID no tiene ninguna regla, entonces eso vamos a vincularlo con el ID del elemento. Para ello vamos a entrar a las reglas de mapeado. Le voy a decir que quiero una nueva regla y voy a añadirle parámetros, ¿ok? Entonces me voy a ir al elemento objeto, por ejemplo, me voy a ir a los parámetros generales, y aquí vamos a encontrar ID del elemento compacto, por ejemplo. Le digo añadir y le digo OK. De esta forma, la propiedad ID se está vinculando con el ID del elemento, ¿ok? Entonces, cuando yo le diga OK, si yo selecciono nuevamente mi objeto, que era un tipo IFC Building Element Proxy, me voy a sus definiciones del objeto, y en las propiedades IFC vemos cómo ya me aparece esta propiedad que yo acabo de hacer, ID, que pertenece al conjunto de propiedades OS, y automáticamente me está jalando el ID que tenía el objeto. Eso quiere decir que de igual forma, si yo cambio desde aquí arriba el ID del objeto, automáticamente en la parte inferior, en la propiedad que yo acabo de crear, se va a cambiar. Entonces, por ello establecí una regla de mapeado. Entonces, si yo quiero que me diga en qué capa está, qué espesor tiene, qué material, puedo vincularlo con una regla de mapeado para que automáticamente me jale la información. O si yo quiero información para teclear manualmente, entonces vamos a crear una nueva propiedad, pero que no tenga ninguna regla de mapeado, ¿ok? ¿Cómo sería? Me voy a ir nuevamente a Archivo, Especial Archivo, IFC 2x3, definición de esquema IFC 2x3. Ya se queda seleccionado IFC Building Element Proxy, está mi conjunto de propiedades, donde el ID tiene una regla de mapeado. Vamos a crear una nueva, que aquí, por ejemplo, sería proveedor. ¿Quién es el proveedor? ¿Ok? Le doy OK, pero como no es información que ya está en el objeto, no puedo vincularlo, no puedo hacer una regla de mapeado, sino es una información que yo voy a llenar manualmente. Entonces le digo OK, y cuando yo selecciono los objetos y me voy a sus definiciones, como eran objetos que ya estaban colocados aquí,
de forma automática no van a aparecer estas propiedades. Entonces simplemente le tengo que decir gestionar propiedades IFC en la parte inferior y me van a aparecer todos los conjuntos de propiedades. Entonces yo puedo indicarle que también me muestre la información del proveedor. ¿Ok? Entonces ya me aparece el ID como propiedad personalizada, el proveedor como propiedad personalizada y aquí qué información. Ahora sí voy a indicarle cuál es el proveedor. Por ejemplo, Acabani, ¿no? Es un ejemplo. Le damos OK. Entonces, este objeto ya tiene esa información. Ya tiene un ID, ya tiene un proveedor. Vamos a ir poco a poco metiendo las demás. Entonces, cuando yo me voy a mi documento 3D, este objeto vimos que ya tenía toda esta información. Ahora, ¿cómo puedo pasar esta información de las propiedades IFC a la etiqueta? Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la herramienta etiqueta y vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de etiqueta, ¿no? Etiqueta cota, alzado. Mencionamos que la que íbamos a utilizar era la de etiquetas y categorías. Entonces, si yo coloco una, de forma automática me va a dar toda la información que aparecía en la pestaña etiquetas y categorías de este elemento. Pero yo quiero personalizarla para que únicamente me muestre el ID y el proveedor, que son las dos propiedades que hemos creado hasta el momento. Entonces me voy a ir a las definiciones de la etiqueta, definiciones a medida, y en seleccionar parámetros, en lugar de que muestre todo, le voy a decir que quiero crear una clasificación. Entonces, para ello yo puedo ir ordenando las filas en qué es la información que quiero que me muestre en cada una de las filas. Por ejemplo, en la fila número 1 quiero que me muestre el ID, o la que yo hice, que es la misma, pero era para que vieran cómo vincular con una regla de mapeado. En la fila número 2 quiero que me muestre el proveedor. Aquí vemos en la vista previa cómo hay mucho espacio entre el nombre del parámetro y el valor. Me voy a ir a la siguiente pestaña para bajarle el valor. Por ejemplo, a la mitad, 25. Listo. Ya le digo OK y esta etiqueta ya únicamente me va a mostrar ID y proveedor, que provienen de las propiedades IFC. Ahora simplemente, para hacerlo también más visual, le voy a colocar un puntero. Un puntero bloqueado a 45 grados. ¿Ok? Entonces, hacia donde yo lo mueva, la flecha, va a permanecer con ese ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, yo ya puedo poner en mi documento 3D ID, proveedor. Y así puedo ir generando los demás parámetros. Entonces, me voy a ir nuevamente a al esquema IFC y aquí voy a crear todas las demás propiedades que no tienen reglas de mapeado. En un momento más pasaremos a algún elemento constructivo para ver cómo mapear el material de construcción, el acabado, etc. ¿Ok? Esto es información que nosotros vamos a colocarle manualmente. Vamos a crear una nueva propiedad que se llame, por ejemplo, código, número de serie, etcétera. Una nueva propiedad que se llame, pues, cuál es el nombre del objeto. Una nueva propiedad que se llame costo. Ahora, en el costo, como el tipo de valor es IFC label, si nosotros quisiéramos hacer una sumatoria del costo dentro de un esquema, no se generaría, o sea, sí se genera el esquema si me muestra el costo, pero no me generaría la sumatoria. Entonces, en tipo de valor, aquí voy a cambiarle a IFC integer para que me lo detecte como numérico y en ese caso sí me pueda realizar una sumatoria del valor que yo coloque dentro de la propiedad costo. ¿Ok? Y así podemos poner, por ejemplo, la fecha de cambio, fecha de mantenimiento, cualquier elemento, ¿no? Realmente es muy libre. Cualquier información que nosotros queremos que tenga este objeto, lo podemos meter como una propiedad IFC y le vamos a decir OK. Entonces voy a seleccionar este objeto. Nuevamente aquí no me aparecen porque están desactivados en el objeto. Cuando me voy a gestionar las propiedades, le voy a indicar que quiero que me muestre todos y ya le voy a dar toda la información, ¿no? Por ejemplo, este es mueble ropa 02. Este, por ejemplo, también lo pudimos haber vinculado.
Es más, vamos a generar una regla de mapeado para no tener que colocarle el nombre porque ya existe el nombre en el objeto. Entonces vamos a ver en un momento cómo nuevamente hacer una vinculación. El código, pues podemos poner un número de serie, el costo podemos darle también un parámetro de número, etcétera, ¿no? Ok. Entonces vamos a darle OK. Y si me voy a mi documento 3D, lo único que tengo que hacer es seleccionar mi etiqueta para decirle en definiciones a medida que el contenido de la tercera fila va a ser, por ejemplo, el nombre del objeto, de la cuarta fila, el código del objeto, el costo, la fecha de cambio, etc. Entonces, todo lo que vayamos haciendo automáticamente se va a ir viendo reflejado en mi etiqueta, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo poder generar una regla de mapeado para vincular el nombre del objeto con el que ya existe el objeto? Muy sencillo, como lo vimos hace rato. Simplemente tengo que seleccionar el parámetro nombre y decirle que quiero una nueva regla de mapeado. Y le voy a añadir un parámetro y este parámetro sería nombre ítem de biblioteca. ¿Okay? Entonces, cuando me voy aquí, vamos a ver si está jalando este parámetro. Nombre ítem de biblioteca. Ok, mueble de ropa 02. Ahora, lo mismo tendría que hacer con los demás objetos. Voy a seleccionarlos simplemente para activar en gestionar propiedades IFC. Quiero que me muestre todos estos elementos como propiedades para yo indicarle. ¿Ok? Entonces a este... Ok. Ahora, como ya hice previamente una etiqueta, lo único que tengo que hacer es copiar las propiedades de la etiqueta y colocársela a otro objeto. Vamos a pasar esta etiqueta de este lado. Entonces, automáticamente, en cuanto yo cambie el ID de este elemento, por ejemplo, seleccionando el objeto, voy a sus definiciones y este sería el mu002, por ejemplo. Y el proveedor vamos a darle el mismo, ¿ok? Vamos a actualizar estas etiquetas porque no me está reflejando el parámetro nombre. Vamos a ver en la vista previa. Ahorita checamos este. Ok. Este es mueble ropa 02. Sí me lo está detectando. Vamos a ponérselo manualmente al objeto. Ok, no me está actualizando este, pero ahorita checamos esto. Ahora, así como hicimos ese, ya nosotros podemos ir creando todos los demás para que me muestre la información y ya simplemente arrastrar las etiquetas para tenerlo ya de una forma visual. Está bloqueado el ángulo, entonces vamos a poner una etiqueta libremente. ¿Ok? Entonces aquí estamos vinculando toda la información que queremos meterle, ¿ok? Vamos a meterle el mismo costo a este objeto que se trata del mismo. $1,500 el proveedor,
código, en fin, podemos ir metiendo la información de todos estos elementos, ¿ok? Ahora, voy a generar un nuevo plano para montar aquí mi documento, juntarlo con un esquema y con la información que quiero colocar en la planta. Entonces, simplemente voy a decirle que quiero generar un nuevo plano, que igual se va a llamar como el webinar, etiquetas IFC. Le digo crear. Entonces, a mi documento 3D ya simplemente le voy a decir botón derecho, guardar vista y colocarla en el plano. Y listo, ya nada más se trata de ir arrastrando nuestra información. Ahora esto quiero que se muestre junto con el plano, junto con su esquema. Entonces vamos a irnos a una planta. En este caso me voy a la planta del tercer piso, que es donde estábamos colocando la información. Y veamos cómo también en la planta podemos colocarle las mismas etiquetas. Simplemente selecciono el elemento etiqueta, doy clic al objeto y ya me sale ID, proveedor, nombre, código, costo, etc. ¿Ok? Yo puedo personalizar toda la información que quiero que se muestre aquí. Ok, ahora esta misma planta con esta información de las etiquetas, quiero decirle que también me la muestre en el plano. Entonces, mismo proceso que el anterior, voy a guardar esta vista y colocarla en el plano. Vamos a modificar un poco la escala para que se vean más chiquitas las etiquetas y podemos dar mayor información y redefinir las vistas. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la planta. Vamos a cambiarle la escala para que las etiquetas aparezcan más chiquitas y actualizar la vista que se guardó. Ok, ahora sí. Vamos a encajar el dibujo, pero reducirlo a la zona en la que estamos trabajando únicamente. Como es un documento 3D, aquí no me interesa tanto la escala, lo puedo reescalar manualmente. Entonces tenemos nuestro documento 3D con estas propiedades personalizadas. Tenemos la planta, donde las mismas etiquetas con la misma información podemos colocarlo en planta. Y ahora vamos a ver cómo podemos generar un esquema de cuantificación, de inventario, para ponerlo también aquí al lado. ¿Okay? Entonces vamos a generar un nuevo listado que se llame igual, etiquetas, no importa. Quiero mostrar como tipo de elemento los objetos, pero voy a añadir un filtro para que no me muestre los objetos que existen en todo el proyecto. Yo puedo añadir incluso un filtro de propiedades que yo acabo de crear. En este caso, si acabo de generar la propiedad proveedor, entonces yo quiero filtrar mi esquema por proveedor. Entonces le voy a decir, en lugar de añadir, me voy a la flechita de un lado y le digo que quiero añadir propiedades IFC. Entonces voy a seleccionar la propiedad IFC que acabo de generar, llamada proveedor. Aquí me aparece todo el conjunto, me aparece mi conjunto de propiedades y ya le digo proveedor y le digo añadir. Ahora, ¿cuál va a ser el proveedor que quiero mostrar? Ahorita en este esquema solo quiero que me muestre los objetos que sean del proveedor Acabani. Por ejemplo,
Ahora sí, ¿qué información quiero que me muestre el objeto? Quiero que me diga, por ejemplo, cuál es el ID. Quiero que me diga cuál es el nombre del objeto. Quiero que me diga una imagen 2D, una vista previa. Vamos a hacer algo muy sencillo. Imagen previa, por ejemplo, y vamos a añadirle el otro que hicimos hace un momento, que sería el parámetro de costo, para ver cómo podemos hacer la sumatoria. Listo. Le digo OK. Aquí está nuestro esquema. Y vamos a ajustarlo para que no se empalmen. Y darle un valor más grande a la imagen. Ok, entonces aquí yo puedo decirle que estos son todos los objetos que pertenecen a Acabani. Y obviamente me va a mostrar cuál es el ID de los elementos, que en este mismo esquema, si yo cambio el ID en este esquema, cuando me voy a mi documento 3D, también se va a cambiar el ID. ¿Ok? Todo está siempre referenciado. mu02, mu01 y este es el que acabo de cambiar en el esquema, mu03. Este todavía es objeto 013, pero porque no le he puesto proveedor. En cuanto yo aquí le diga que este objeto es del mismo proveedor, entonces ya me va a aparecer dentro del mismo esquema con el ID 003. Entonces si me voy, aquí me aparece ID con el 003. Entonces a estos vemos como no les hemos puesto la información. Vamos a añadírsela manualmente, directo en el esquema, puede ser en el objeto, directo en el esquema, y en el mismo esquema voy a decirle que me haga una sumatoria. ¿Ok? Entonces ya sé que de todos los objetos que tengo de Acabani en la zona tal, con tales características, es tanto, ¿no? Es una sumatoria del valor que yo introduje dentro de cada uno de los objetos. Y este mismo esquema, por supuesto que me lo puedo llevar aquí mismo. Dentro, simplemente lo tengo que arrastrar. Y vamos a colocarlo aquí a un lado. ¿Ok? Entonces siempre podemos tener información a partir de las etiquetas, ya sea en documentos 3D, en planta, en los esquemas, que sabemos que toda esta información de la parte superior es personalizable, entonces podemos cambiar el título, podemos indicarle en qué capa está, cuál es el piso de origen, dependiendo de la administración que queramos tener con esta información precisamente, ¿no? Entonces, eso es como vincular propiedades IFC a etiquetas y a esquemas, y ahora vamos a ver cómo funcionaría un poco con elementos constructivos, por ejemplo, que me diga cuál es el espesor de este acabado y que me diga cuál es el nombre del acabado, y ahí vamos a usar ahora sí muchas reglas de mapeado. Entonces me voy a ir nuevamente al esquema IFC y ahora quiero trabajar con las losas. Entonces paso número 1 que vimos anteriormente es seleccionar una de las losas y fijarme qué tipo de elemento IFC es. Este es IFC slab. Entonces me voy a ir al esquema IFC. Voy a buscar del lado izquierdo el IFC slab y voy a hacer lo mismo. Voy a generar mi conjunto de propiedades para identificarlas fácilmente. Y ahora sí, ¿qué acabado tiene? Y ahora ese acabado lo voy a vincular con una regla de mapeado. Esta regla de mapeado sería parte de los forjados y que sería su superficie superior. Entonces, el acabado lo voy a vincular con la superficie superior que tenga el forjado. Voy a crear una nueva que se llame espesor. Y el espesor lo voy a vincular precisamente con el espesor. Voy a crear una nueva que se llame área. Y esta la voy a vincular con el área de la superficie superior, por ejemplo.
Entonces nos damos cuenta que para estas propiedades de los elementos constructivos yo no voy a tener que meter información de forma manual. Simplemente me está identificando la información existente del elemento constructivo que ya tengo en mi modelo BIM para que en la etiqueta automáticamente, al hacer un cambio de superficie, de espesor o de acabado, automáticamente se refleje en la etiqueta. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Una vez que ya introduje estas propiedades, le voy a dar OK. Y entonces, vamos a generar una nueva etiqueta y se la vamos a colocar aquí al forjado. Ahora, como no son las mismas propiedades que tenían los objetos, me aparece como sin contenido definido, pero igual en la primera fila me está detectando que se trata de una losa, entonces ya le digo que me muestre el acabado en la primera fila, en la segunda el espesor, en la tercera el área. Y le digo OK. Y entonces ya me muestra que el acabado es madera, roble claro, el espesor es de 2 centímetros y el área es de 99.21 metros cuadrados, esta zona, ¿ok? Entonces esto, si yo selecciono el forjado y le cambio la superficie superior por madera nogal, automáticamente va a cambiar la etiqueta. Si yo cambio el espesor a que sea 0.03, automáticamente va a cambiar la etiqueta. Si yo modifico, por supuesto, la geometría de este elemento, cambia el área y automáticamente la etiqueta va a ver reflejado ese cambio, ¿no? Entonces, por ello es por lo que podemos ahorrar muchísimo tiempo cuando estemos documentando a través de etiquetas, porque para todos los elementos constructivos de nuestro modelo no tenemos que estar escribiendo la información, sino simplemente mapeándola con la información existente, que es la misma información que nosotros podemos pasar a un esquema. Toda esa información podemos colocarla y vincularla con las propiedades IFC. Entonces vamos a hacer lo mismo en el documento 3D. Selecciono simplemente donde quiero colocar mi etiqueta y ya me dice acabado madera nogal. Si la cambio por alfombra, automáticamente va a cambiar la etiqueta. ¿Ok? Y al hacerlo con un elemento, todos las propiedades serían para lo mismo. ¿Ok? Y así puedo ir vinculando todos los elementos constructivos. En este caso ya vimos un ejemplo con una losa. Aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con un compuesto, que en este caso el compuesto tiene espesor y área. No le hemos puesto que me muestre el núcleo, las capas que tiene ese compuesto, entonces por eso solo me va a dar esta información. Pero así podemos ir añadiendo la información de absolutamente todo lo que tengamos en nuestro proyecto. Lo mismo para una viga, para una columna, yo puedo ir vinculando absolutamente todo. Cada uno de los elementos constructivos tiene propiedades IFC y las vamos a poder generar a partir del esquema para que me las muestre aquí mismo. ¿Ok? Entonces, si me voy a mi plano, obviamente toda la información se va a actualizar, me va a colocar las etiquetas del forjado, me va a actualizar la información que le di al documento 3D. Y si quisiéramos generar también un pequeño corte en esa zona, selecciono, por ejemplo, un corte. Vamos a hacerlo limitado y vamos a abrir este corte. Vamos a limitar este corte. ...25... y que llegue hasta 14. De 14 a 25. Ok. Ahora, en este corte también podemos
colocar las mismas etiquetas que teníamos anteriormente. Simplemente tengo que decirle cuál es el contenido que quiero que me muestre aquí. Aquí solo quiero que me muestre el nombre del objeto y el proveedor, por ejemplo. Entonces podemos personalizarlo para todas las etiquetas. Nombre, proveedor. Si no me aparece es porque no he añadido la información de este elemento. O vamos a cambiar su mapeado. Vamos a la planta. Y veamos con qué están vinculados. Ok. Vamos a quitarle la regla para ponérsela entonces manualmente. Las etiquetas nuevamente tenemos que configurar cuál es la información que quiero que me muestre como primera fila. Name automáticamente ya me lo va a tomar. El ID. Ok. Y esto también nos lo vamos a llevar al plano. Una cosa muy interesante es que podemos etiquetar todos los elementos de una forma muy sencilla. Entonces me voy a ir a mi vista de origen, por ejemplo. Voy a borrar estas etiquetas. Primero tengo que configurarla. Por ejemplo, copio las propiedades de esta y la elimino. Entonces ahora simplemente puedo decirle, seleccióname todos los objetos. Me voy a documento, extras de documento. Y le voy a decir etiquetar todos los elementos seleccionados. Y entonces ya todos me los van a etiquetar. Los que tienen proveedor se etiquetan, los que no tienen proveedor porque no le hemos puesto la información no se van a etiquetar. Entonces ya nada más tengo que arrastrar las etiquetas para que tengan una mejor visualización en el plano. Pero todos los objetos ya los podemos etiquetar a simple, con un solo clic, ¿no? Con documento, extras de documento, etiquetar todos los elementos seleccionados. Lo mismo funciona en planta, en el documento 3D, en el, por ejemplo, una muy sencilla. Tenemos aquí, los forjados. Entonces primero voy a configurar mi etiqueta. Quiero poner una etiqueta de ID, muy simple. Entonces selecciono todos mis forjados y le digo que quiero etiquetar. Ya me dice, ok, este es el forjado 02. Este es el 04. Este es también el 02. Entonces, en cuanto a documentación se trata, podemos avanzar mucho y muy rápido con estas etiquetas. Y ya vemos cómo no dependemos de los campos que únicamente nos proporciona ArchiCAD, sino yo puedo generar cualquier propiedad y ya sea vincularla con una regla de mapeado, como lo vimos ahora para los elementos constructivos, o puedo yo generar mis propias propiedades para introducir la información de forma manual, ¿ok?